presidenta. Antes de nada, agradecer también al señor Morano y al señor Perpiñá su clase de historia en tanto la exposición de motivos como en su intervención desde la tribuna, y también a la señora Ayalul por haber rematado los conocimientos que pueden creer que nos faltaban, pero que, créanme, no nos faltan en mi grupo. Un grupo, señorías, que en el día de hoy va a intentar ocupar, como ha hecho siempre, su posición de partido de Estado, y he asumido el reto de intentar explicar lo que no ha hecho el presidente Sánchez, equivocándose en todas sus decisiones en cuanto a las formas respecto a esta realidad de los acuerdos con Marruecos y con el Sáhara. A mí me gustaría recordarles a todas sus señorías que las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos no solamente son imprescindibles para el Reino de España, sino estratégicas para los 27 miembros de la Unión Europea. Y esto lo digo porque en las soluciones inmediatas que desde algunos extremos de la izquierda se pretenden imponer hay falta de realismo y, sobre todo, yo diría, lo malo es que ya no lo puedo decir, falta de gestión, porque algunos, señor Morano, ya están en el Gobierno de la nación, y es precisamente, y ahí tengo que darle la razón, señora Ayalul, desde donde quieren erosionar a su socio de gobierno. Pero, señores del Partido Socialista, no olvidemos que este problema, que yo también podría hablar de la historia de la ONU, de Franco, de cómo en el 75, con el dictador a punto de expirar, había otras necesidades como la de la democratización de nuestro país, y se fueron concatenando una serie de acuerdos por parte del Reino de España y de otras democracias. Pero, señora Ayalul, quien nos lleva a esta situación es el señor Sánchez, que ha contravenido a todas sus obligaciones como principal responsable de la política exterior de nuestro país, y en un tema en el que durante 46 años todos los presidentes del Gobierno de España han ido de la mano con una neutralidad ejemplar que nos enteramos que parece que se rompe por una carta que precisamente es la Corte alauita la que filtra y después replica un medio de comunicación. Es tan importante el acuerdo permanente con Marruecos que desde que el señor Sánchez gobierna no ha hecho más que erosionarse. Primero, por ejemplo, rompiendo con esa tradición que inaugura el presidente Felipe González, haciendo de su primer viaje de Estado Marruecos. Esto no nos interesaba. Después, cuando, por ejemplo, un socio de gobierno, el señor Errejón, afirmaba en un tuit, las políticas de tuits, que había que imponer sanciones al rey Mohamed VI. Cuando desde el Frente Polisario se habla del estado de guerra en sus territorios, es el señor Iglesias, otrora vicepresidente del Gobierno de España, quien aplaude a un Frente Polisario que, por cierto, no nos llevemos por ensoñaciones románticas, que tampoco es el colmo ni de la democracia ni de los derechos absolutamente comprometidos. Si en este caso, además, terminan de plantearse los problemas diplomáticos cuando la señora Olaya dice ella que, capitaneados por el presidente del Gobierno, en tanto y cuanto había más ministerios implicados, el de Interior y el de Defensa, traen a escondidas al señor Gali a un hospital de La Rioja, diciendo el director de este hospital, para darle un tratamiento que era prácticamente el mismo que el que ya se le estaba dando en su territorio de origen. Esto hace que durante 10 meses se hayan interrumpido las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Y como el señor Sánchez es muy del péndulo, pasamos de esa ruptura que ha hecho que no aparezca ni por Ceuta ni por Melilla durante casi este año a, en el otro extremo, plegarse a las que son las premisas del gobierno marroquí. Hoy, además, las celebran con una cena que interrumpe el Ramadán, convirtiéndose en socios preferentes, lo que para el señor Pisarello en el Congreso de los Diputados da casi terror. Han dicho desde el Grupo Más Madrid, señora Ayalul, que no sabe qué es peor de su gobierno, si el cinismo o la ignorancia. Pues yo no creo que ustedes sean ni cínicos ni ignorantes. Lo que han sido
ha sido cesarista. Si cuando el señor Sánchez se entere de que vive en una democracia parlamentaria en la que, además, hay una ley del 25 de marzo de 2014 de acción y de servicio exterior del Estado que dice en su artículo 2.3/b que las políticas internacionales tendrán que estar sometidas a lo que digan las cámaras alta y baja y además una obligación histórica de poner en comunicación al principal partido de la oposición, quizá estaríamos en situaciones más ventajosas, porque es un cesarismo, entenderán que como el de Luis XIV ya incluso se ha convertido en una TV movie. Pero como estamos hablando de cosas importantes, recordarles que en nuestra relación con Marruecos durante un año, además, se han suspendido todas las ayudas humanitarias, se han vulnerado muchos de los programas de desarrollo que vienen desde Bruselas. Y también es cierto, y yo que soy un hombre de orden, tengo que recordar que el señor Borrell, en tanto y cuanto alto representante de la política exterior europea, apoya este acuerdo, no seremos los del Partido Popular quienes vengamos a criminalizarlo. Lo que ponemos en tela de juicio, una vez más, es la manera de hacer política de su presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno que ya anunció que dormiría mal o muy mal si tuviera que pactar con Podemos. Son ellos, señorías, sus socios de Gobierno, sus socios de legislatura, los que les llevan al rincón, les colocan frente a sus contradicciones y una vez más les demuestran que la política hay que hacerla con altura de miras. Y créame, señora Yalul, nada me gustaría más que verla a usted o a cualquiera de sus compañeros de filas en este escaño, en el escaño de la jefatura de la oposición, pero con políticas como esta no van a ser terceros, van a acabar siendo cuartos, quintos o a desaparecer. Muchas gracias. Gracias, señor de los Santos. El turno de réplica solo se abre si así lo consideran los autores de las iniciativas. ¿Lo abrimos? Muy bien, pues entonces el turno de réplica lo comienza el señor Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Más Madrid. Dispone de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías del Partido Socialista, tienen